Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e estou aqui hoje para trazer uma palavra que vai bendecir tremendamente sua vida. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se, deixe seu like, haga seus comentários, comparta este mensagem com outras pessoas para que muitos tenham acesso a este conteúdo e haga clique na campanita para que seas notificado de novos vídeos subidos, ok? Bem, o que me ha motivado a trazer esta palavra a você é o hecho de que cada 10 pessoas que atendo, 9 de ellas têm problemas com finanças, têm problemas com a área financeira, têm problemas em alguma questão profissional. A vezes, estas pessoas têm deudas, outras não têm deudas, mas o dinheiro não sobra. Elas simplesmente trabalham para sobreviver. Haciendo parênteses, que esta estadística não é só de pessoas que vivem em Brasil, mas muitas pessoas que também atendo fora de Brasil. E eu vejo este contexto claramente. E haciendo outro parênteses, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são cristianas. E isto é uma grande coerência, parece ser uma grande coerência para um filho de Deus passar por esta situação. Então, hoje quero dar-te 5 passos para que você seja completamente liberado na área financeira das dificuldades profissionais e para que puedas receber a prosperidade que o Senhor nos tem prometido, ¿ok? Bien, eu quero começar falando a respeito do primeiro passo, que é algo que todos vocês seguramente já han ouvido falar, que é o dízimo. O dízimo é um mandamento do Senhor. O dízimo é um princípio bíblico inegociável que está no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Eu também quero fazer um parênteses aqui para dizer-te que muitos líderes da atualidade predicam que no Novo Testamento já não devemos dízimar, pero esto es herejía. El dízimo nunca foi abolido na palavra de Deus, nunca. E eu quero dizer a você, através de alguns versículos que separei para aclarar o tema. ¿Qué es el dízimo primeramente? El dízimo es la 10ª parte de todo aquello que el Señor pone en nuestras manos, sea a través de sueldo, sea a través de comisiones, sea a través de participaciones de beneficios, independente de la forma o del vehículo o del medio que este valor va a llegar a nuestras manos, la 10ª parte es el dízimo. E agora quero ler para vocês alguns versículos para validar o que he hablado. Eu quero ler o versículo que está em Gênesis 14, 19 e 20, que diz assim: E le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, en este versículo, bien al principio de Génesis, en el capítulo 14, habla claramente que Abraham, el Señor aún no le había cambiado su nombre a Abraham, él todavía era llamado Abraham, que él dio el diezmo de todo. Esto en el primer libro de la Biblia. Vamos a seguir paseando con otros versículos. Bien, eu quero ler para vocês um versículo que está em Mateus 23, que diz assim: Ai de vosotros, escribas e fariseus, hipócritas, porque diezman la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, en este versículo del Nuevo Testamento, el Señor habla claramente a los fariseos. Ellos eran diezmistas porque eran cumplidores de la ley, de la palabra, pero ellos eran religiosos. Ellos se entregaban el diezmo, pero dejaban de cumplir otros principios que no vamos
aprofundizar aquí, porque hoy el tema es finanzas, cuestiones financieras. Pero el Señor dijo a los fariseos que ellos hicieran las dos cosas, seguir diezmando y también tener misericordia y tener otro comportamiento con las personas. Nuevo Testamento. Yo también quiero leerles un versículo muy famoso que está en Malaquías 3, 8, 12, que dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probable ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien, este versículo es un versículo que da un estudio respecto a esto. Él nos instruye primeramente dónde debemos entregar nuestro diezmo. Porque muchas personas me buscan preguntando: pastora, ¿dónde debo diezmar? En esta palabra habla exactamente de dónde debemos diezmar. Nosotros debemos diezmar donde recibimos alimento espiritual, donde tenemos cobertura espiritual, donde somos orientados espiritualmente. Yo creo que todos vosotros, o la mayoría de vosotros, tenéis una iglesia donde congregáis, o igual un grupo casero, donde os reunís para recibir la palabra de Dios. Y este lugar necesita ser mantenido. Este lugar necesita recursos financieros para pagar electricidad, alquiler, internet y varios otros gastos que hay en cualquier lugar comercial o residencial que se dispone a ser un lugar de oración, un lugar donde será predicada la palabra del Señor, ¿ok? En este versículo también vemos algo muy importante que el Señor les dice a estos hombres, a esta nación, es que ellos estaban robando al Señor. Y ellos cuestionan: Señor, ¿en qué te robamos? ¿En qué nosotros te estamos robando, Señor? Y el Señor dice: en los diezmos y las ofrendas. O sea, el diezmo es algo que usted devuelve al Señor, porque la palabra de Dios dice en Ageo que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Entonces todo es de Él, todo es de Él, nada es nuestro. Aquí en esta tierra nosotros somos simples administradores de aquello que el Señor pone y confía en nuestras manos. Y una cosa, queridos, yo os voy a decir hoy: cuanto más confianza el Señor pueda tener en vosotros, es algo raro lo que estoy diciendo, pero es verdad. Cuanto más probéis al Señor que sois dignos de ser confiados, más Él os colocará bienes y valores para que administres. Porque el Señor nos prueba. La palabra de Dios dice que Él nos prueba en lo poco, y si somos aprobados en lo poco, sobre mucho Él nos pondrá. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso, es el primer principio para que tu vida sea bendecida. Vámonos ahora al segundo principio. En el segundo principio, yo quiero hablar de ofertas alzadas. ¿Qué son ofertas alzadas? Bueno, aquí en 2 Corintios 9:6 dice así: pero esto
digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, empezando este segundo principio o este segundo paso, en este versículo dice claramente oferta o oferta alzada, que es lo mismo. Se trata de semillas. Se trata de que estás plantando en el reino de Dios, ¿vale? Y cuando usted planta en el reino de Dios, esta semilla será sembrada y usted recogerá según lo que has plantado, ¿ok? Déjame leer os outros versículos sobre oferta, que creio muito interessante, que diz assim, Provérbios 3, 9 e 10, diz assim, honra a Jeová com tus bienes e com as primícias de todos tus frutos, e serão llenos tus granelos com abundância, e tus lagares rebosarão de mosto. Este versículo, este texto, é usado para dízimo e ofrendas. Pero quise leer para que entendas que dízimo e ofrenda é princípio de prosperidade em tu vida e em la minha. Eu quero também ler para vocês um texto que está em Êxodo 35, 4, 6, de 4 a 6, que diz assim, E habló Moisés a toda a congregação de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón traerá a Jehová oro, plata y bronce. Bueno, en este texto se habla claramente sobre las ofertas alzadas. En aquella época, ellos diezmaban y ofertaban el oro, la plata, los animales, la cosecha. Era diferente. La moneda en aquel periodo, en aquella época, era diferente de la nuestra. Pero no importa, el principio es el mismo. ¿Ok? Entonces, es ese segundo principio o el segundo paso, ofertas o ofertas alzadas. Ahora, eu quero falar de um terceiro passo ou terceiro princípio, que são primícias. Que são primícias? Eu vou ler os números 15, 20 e 21, que diz assim, De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Yo quiero leer también Nehemías 10:35, que dice así, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Nosotros tenemos dos textos. Uno habla en Nehemías, dice que ellos se responsabilizaron de llevar al templo una vez al año esas primicias, que son los primeros frutos. Algo muy comentado en el Antiguo Testamento, y aquel primer texto que leí en Números dice, no especifica el tiempo, en verdad habla de todas las generaciones, o sea, todas las generaciones desde el tiempo de entonces hasta los de ahora, habla de las primicias también. Las primicias en la mayoría de las iglesias normalmente no se habla de ellas, pero las primicias es algo que el Señor puede pedirte o pedirme. ¿Cómo así? Muchas veces cuando estamos cambiando de empleo, cuando estamos empezando un proyecto nuevo de una inversión o un negocio, en fin, vários casos. O de repente usted puede hacer un pacto con el Señor. Estabas desempleado, el Señor te dio un empleo y tú le dices, Señor, yo voy a entregarte el primer mes de mi sueldo como primicia. O igual muchas veces también la persona hace entrega
del primer día de trabajo. Entonces, son los primeros frutos y muchas veces el Señor nos pide esto. Y algo que es muy interesante es que todas las veces que el Señor te pide esto o me pide esto, es algo que el Señor quiere tener consagrado, el nuevo trabajo o esta nueva empresa. Él quiere consagrarlo, Él quiere consagrarlo. Él quiere que este nuevo trabajo, este nuevo empleo esté consagrado en sus manos. Cuando usted ofrece primicia al Señor, usted consagra su salario o sus ganancias, sea lo que fuere, está consagrándolo al Señor, ¿ok? Ahora, yo quiero hablar de algo que probablemente usted nunca ha oído hablar, como yo nunca había oído hablar hasta que inicié en el ministerio de la pastora Tana Teresa. Fue ahí que aprendí. A partir de entonces, esto ha sido un divisor de aguas en mi vida profesional y financiera. Y yo quiero también, yo después de haber aprendido lo enseño y quiero, por si no lo sabes, yo quiero enseñarte hoy para que usted pueda también sondear su corazón y si es el caso que lo pongas en práctica. Yo voy a hablar de una oferta que llamamos oferta remisiva u oferta de remisión. Usted me preguntará, ¿qué es eso? Yo nunca en mi vida he oído hablar de esto. Yo tampoco había oído hablar. Pero esto hace toda diferencia. Bien, hoy ya mencioné hace poco la palabra que está en Ageo 2:8 que dice así: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, todo lo que Dios permite que llegue a nuestras manos es de Él. Nada es nuestro. Prueba de ello es que cuando muramos no vamos a llevar nada de aquí, nada, ¿ok? En base a este principio, independientemente de que usted no conocía al Señor, independiente de que usted no estaba en la casa del Señor, cuando usted estaba haciendo las cosas por su propia sabiduría, cuando usted estaba en el mundo, que es como llamamos a todos los que están fuera de la presencia del Señor. Independiente de este tiempo, ese dinero llegó a sus manos porque el Señor le bendijo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que has hecho con ese dinero? Si usted ha invertido en lotería, Euromillón, en bingos, en juegos de mesa, cualquier tipo de juego. Si usted ha invertido en esto, incluso yo quiero hacer un paréntesis aquí, pues hay muchos cristianos que aún practican esto. Yo quiero decir que esto es pecado, hay que arrepentirse, pero hay otras cosas también. Si usted invirtió en prostitución, si usted invirtió en bebidas alcohólicas, en cigarros, en drogas, si usted después que conoció al Señor, empezó a diezmar y su situación financiera se complicó y usted dejó de diezmar, usted dejando de diezmar robó a Dios, o si usted practicó un pequeño hurto, o quizás algo más, igual has trabajado en una empresa y desvió dinero, o aún cuando eras un niño, en el supermercado cogió un caramelo o cogió un lápiz de un amigo, no importa el tamaño del hurto. ¿Vale? Si fue un pequeño hurto o si fue un hurto mayor. Otra cosa también que quiero hacer énfasis. Si usted de alguna forma ha invertido en la muerte. ¿Qué es invertir en la muerte? Si usted derramó sangre inocente, si usted ha invertido en ello, si usted ha practicado aborto. Practicar aborto también ata a las finanzas en el reino espiritual completamente. Toda persona que usó píldoras del día siguiente, que compró esta píldora, sea para la novia o para la chica, la compra o la propia chica compra para tomar, las personas que utilizaron DIU y no sabían que era abortivo, también hicieron inversión en las tinieblas sin saber. Las personas que provocaron abortos,
que utilizaram clínicas abortivas, que hicieron abortos conscientes, fueron a una clínica, pagaron para hacer el aborto o han financiado el aborto igual, el novio pagó el aborto de su chica, o igual el hombre era casado y su amante se embaraza y este hombre financia el aborto del amante, o si has tenido cualquier implicación con aborto. Aborto es pecado. Aborto es derramamiento de sangre inocente en el vientre de una mujer. Eso tiene varias consecuencias espirituales, pero en este video yo quiero hablar específicamente de la prisión financiera que esto provoca, ¿ok? Y entonces me preguntas, ¿y qué es lo que puede hacer para realizar esa remisión? Es exactamente eso que quiero enseñarte ahora. En número 5.8 está diciendo, y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Antes de seguir con este versículo, yo también me he acordado, el Espíritu Santo de Dios me trajo a memoria ahora, que además de todo lo que dije, todas las personas que tuvieron implicaciones con las tinieblas. ¿Qué son implicaciones con las tinieblas? ¿Qué son implicaciones con el ocultismo? Si la persona antes de conocer a Jesús fue a que le echasen las cartas y pagó por ello, fue al tarotista, leía horóscopo, invirtió, pagó para tener este tipo de conocimiento que es profano, o directamente fue al centro espiritista, fue a la santería y pagó a un santero, a una santera, para hacer alguna ofrenda o algún trabajo espiritual. Todo lo que envuelve las cuestiones de inversiones de dinero en las tinieblas también tiene un peso muy grande en las finanzas de esta persona. Aún después de que esta persona se ha convertido, porque la palabra de Dios dice que el Señor perdona nuestros pecados, pero Él no quita las consecuencias de ellos. Entonces, si has tenido cualquiera de estas situaciones que expliqué aquí, usted necesita hacer una oferta remisiva. Y ahora, volviendo al versículo, yo quiero explicar cómo funciona la oferta remisiva. La oferta remisiva usted va a hacer una única vez para redimir todo aquello que fue invertido en las tinieblas en el periodo en que usted no conocía al Señor y muchas cosas que usted ha hecho incluso después de conocer al Señor también. Usted va a orar y usted va a pedir al Señor que hable a su corazón el valor que usted debe hacer en la oferta de remisión. Y esta oferta de remisión, usted me va a preguntar, ¿a quién debo ofrendar? En este texto está muy claro que usted va a ofrendar a un sacerdote, o sea, a un pastor, ¿cierto? Y esta ofrenda debe ser entregada directamente a un sacerdote, que en los días de hoy es un pastor. Y este pastor, esta persona que reciba esta oferta remisiva, debe orar, desligando sus finanzas y su área profesional, que estaba totalmente ligada al imperio de las tinieblas. La persona que recibe esta oferta orará desligando de las tinieblas su vida financiera y profesional. ¿Ok? Usted puede preguntarme, ¿yo puedo hacer esta oferta remisiva en mi iglesia, en el alfolí? Usted lo puede hacer en su iglesia, a su pastor o pastora, siempre y cuando ellos tengan este entendimiento y hagan una oración individual con usted, desligando sus finanzas y vida
profesional del imperio de las tinieblas y va a ligar las mismas al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque este pastor o pastora, usted también va a decirles el porqué de la oferta. Entonces, estos ministros desligarán estos pecados y orarán por la oferta remisiva. Si usted entrega esta oferta como común a la alfolí, el pastor orará por una oferta alzada, por una oferta común y no tendrá el mismo efecto. Te lo digo por experiencia propia de personas que han estado en el seminario donde yo os conté que soy colaboradora, Seminario Silk, y volvió a su ciudad y entregó al alfolí la oferta de forma como si fuera común y después buscó la pastora Tania para decir que no había obtenido resultado alguno y no lo tuvo a causa de ello, ¿ok? Muchas personas que he atendido dicen que quieren ofertar en mis ministerios. Yo he recibido estas ofertas y orado desligando la vida de estas personas y puedo asegurarte que los testimonios son los más variados. Existen, además, es uno de los mayores testimonios que tenemos en nuestro ministerio. Es el testimonio de oferta remisiva, ¿ok? Yo espero de todo mi corazón haber aclarado las cuestiones para ustedes. Y ahora, el Espíritu Santo es maravilloso. Él me está dando un quinto principio o un quinto paso para que cerremos este video. Además de todas estas cuestiones espirituales, hay una cuestión que es una cuestión humana, es la administración financiera. Usted puede hacer todo lo que te enseño hoy, pero si usted no es un buen administrador, si usted no aprender a administrar aquello que el Señor te confía, ¿sabes lo que va a pasar? La parte del hombre, aquello que nos compite a ti y a mí, el Señor no va a hacer. Entonces, muy importante, si usted ya ha tenido problemas en esta área, problemas de compulsión por ropa o por lo que sea, si usted tuvo este problema o aún tiene este problema de compulsión por comprar cosas desnecesarias, yo te invito a arrepentirse de este pecado, a confesarlo a alguien que va a desligarlo de su vida. Si a usted lo que le pierde es la tarjeta, rompe la tarjeta. Si lo que te pierdes son los cheques, rómpelos, no los uses más. ¿Por qué, queridos? Porque esto no es solo una prisión, pero es una tentación para las personas que no saben controlarse, ¿ok? Entonces, yo soy una persona que no utilizo tarjetas, no uso cheques. ¿Por qué? Porque yo sé que solo voy a gastar parte de aquello que yo cobre. ¿Por qué parte? Porque nosotros nunca podemos gastar todo lo que cobramos, ¿cierto? Entonces, este quinto principio, este quinto paso vino directamente del trono de la gracia de Dios, ¿cierto? Pues entonces, hazte una planilla en el Excel, en su ordenador, cree una planilla de entradas y salidas, o sea, saber lo que ganas, lo que pierdes, hazlo de forma que entiendas, de forma práctica, para que puedas controlarte. Pero usted necesita saber lo que entra, usted necesita saber qué es lo que sale. Entonces, pasa a hacer esto, querido, ¿vale? Siga todos estos principios, pero no seas negligente en lo que te toca, en la administración, ¿vale? Entonces, yo espero y estoy segura de que ustedes serán muy bendecidos con esta palabra. Si la escuchan
y no endurece vuestro corazón. Si ustedes tienen cualquier duda, pueden dejar en los comentarios que les contesto, ¿ok? Que Dios les bendiga y hasta mi próximo video.